trabajando con potencia. Ya habíamos visto la potencia instantánea, pero también habíamos calculado la potencia en fasores, ¿sí? Ahora, para evitar confusiones, les voy a hacer un resumen de las ecuaciones que vamos a estar usando, ¿ya? Comúnmente nosotros estamos utilizando voltaje RMS y RMS, todos los valores RMS, pero las ecuaciones les voy a dar tanto considerando valores máximos como considerando valores RMS. Entonces, primeramente, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos el voltaje en el tiempo, su forma, cuando nosotros estamos considerando solamente el voltaje máximo, se escribe de esta manera. Pero cuando estamos considerando voltaje RMS, le ponemos raíz de 2 por el voltaje BRMS. Es solamente la conversión, ¿sí? Luego tenemos la corriente en el tiempo, que la corriente en el tiempo va a ser igual a la corriente máxima por coseno de omega de t más un ángulo de la corriente. Y eso sí, consideramos el valor RMS va a ser raíz de 2 RMS por coseno de omega de t más el ángulo de la corriente. Cuando estamos hablando de la potencia P habíamos dicho que la voy a llamar la potencia activa, pero también hay muchos que le llaman la potencia promedio, ¿sí? Esta potencia promedio, cuando consideramos valores máximos, va a ser igual al voltaje máximo por la corriente máxima sobre raíz de 2 y siempre por el coseno de la diferencia de ángulos. ¿Sí? Nosotros, ¿cuál vamos a usar comúnmente? Es la que me dice el RMS. Voltaje RMS por IRMS, pero cuando coloco BRMS y RMS ya no hay este 2. ¿Sí? Por coseno de la diferencia de los ángulos. Ahora vamos con, y la unidad es en vatios. Luego tenemos la potencia reactiva. La reactiva es voltiamperios reactivos. El aire puede ser minúscula o mayúscula, dependiendo. Yo comúnmente lo utilizo minúscula, pero van a encontrar en algunos libros con mayúscula. La Q va a ser igual al voltaje máximo por la corriente máxima sobre 2 por seno de la diferencia de ángulos. Y en valores RMS, la Q va a ser igual al voltaje RMS por IRMS por seno de la diferencia de los ángulos. Ya. Ya. Luego tenemos el... ¿Cuál les hago? Ya. Luego tenemos la potencia aparente. La potencia aparente es voltiamperes, ¿sí? Y si yo quiero solo el módulo,
solo el módulo. Esto va a ser igual al voltaje máximo por I máximo sobre 2. O también este módulo es igual al voltaje RMS por IRMS. Y ese no considera ningún ángulo, ¿sí? Es la potencia aparente. Esta de aquí es la potencia aparente. Ya. Si quiero el vector, la potencia aparente, ya va a ser una larguita, sería el vector va a ser igual a ¿qué? A P más JQ, ¿sí? Y este P yo le puedo conseguir con valor RMS o con valor máximo y el Q puede ser con valor RMS o con el valor máximo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es con valor máximo, va a ser igual a ¿qué? A voltaje máximo por I máximo sobre 2 por coseno del ángulo. A este ángulo le voy a poner que es la diferencia del voltaje menos corriente. Entonces, coseno del ángulo más J, voltaje máximo y máximo sobre 2 por seno del ángulo. Ese es considerando valores máximos. Lo mismo yo puedo calcular considerando valor RMS, pero ya no dividimos para 2. A todo así. Por coseno de teta más J BRMS y RMS seno de teta. Ya. Esta S también se la puede calcular. Uy, perdón. ¿Sí se ve? Ya. Esta S también se puede calcular multiplicando el voltaje por la corriente. Pero si el voltaje le estoy considerando voltaje máximo, será el fasor considerando máximo dividido para 2. Pero si estoy considerando valores RMS, va a ser el voltaje RMS por la corriente RMS en fasor, ¿sí? Y acuérdense en que en esto la corriente es el conjugado, ¿sí? ¿Sí? ¿Nos acordamos? Ya. La anterior semana yo les expliqué solo con valores RMS, justo para que no se me confunda, ¿ya? En las pruebas, en los deberes, consideren solo valores RMS. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque en el libro ellos consideran valores máximos, pero que luego en los ejercicios últimos empieza a considerar RMS. Entonces se van a confundir. Ahí asuman que todos los datos que les dan son RMS, ¿sí? Y como aumenta en la industria y también de aquí en adelante, siempre se les va a decir el voltaje en RMS, porque yo lo que mido en el toma corriente es voltaje RMS. Comúnmente no mido el voltaje pico, ¿sí? Por ejemplo, un motor en la plaquita de datos me da el voltaje RMS, no me da el pico. Entonces, por eso es que siempre nos quedamos en RMS, ¿sí? Entonces, potencia promedio, ¿cómo van a calcular? Ya, si les doy el voltaje RMS, será voltaje RMS por IRMS, por coseno del ángulo. No tienen que dividir para 2.
¿Sí? Cuando nosotros tenemos este circuito y el dividido para 2 solo máximos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos uy, control Z. Cuando nosotros tenemos este circuito, yo pongo aquí 20, por ejemplo, 30 grados. ¿Este de aquí qué es? Voltaje RMS. ¿Sí? Ya. En el libro, los primeros ejercicios utilizan este como voltaje máximo. No le hagan caso, ustedes van a usar RMS. ¿Ya? Entonces les va a salir las respuestas el doble de lo que salga ahí. Pero luego en el libro, en los últimos ejercicios, luego pone este al ladito RMS. ¿Sí? Entonces les va a confundir, así que mejor siempre vamos a considerar RMS. ¿Sí? Hasta ahí, ya. Con todo, es bueno que sepan que también considerando valores máximos, vamos a tener voltaje máximo por corriente máxima, pero sobre 2. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Claros? Ya. ¿Sí, claros? Ya. Entonces, este de aquí es más para resumirles las ecuaciones que estamos teniendo. ¿Ya? Este coseno del ángulo, ¿qué era? ¿Cómo le llamábamos? El factor de potencia. Factor de potencia es coseno del ángulo de la diferencia de ángulos. ¿Sí? Y que decíamos que podía estar en adelanto o en atrás. Ya. Ahora vamos viendo un poco más de teoría y hacemos otro ejercicio. Ya. Cuando nosotros tenemos circuitos en corriente alterna, ¿se acuerdan que ustedes en DC teníamos la ley de conservación de potencia o también es conservación de energía? Potencia de entrada es igual a potencia de salida, ¿sí? Lo mismo sucede con la potencia aparente. La potencia aparente va a ser igual, la de entrada va a ser igual a la de salida si es que no existen pérdidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esto de la conservación, por ejemplo, nosotros tenemos este circuito, tenemos el voltaje, tenemos impedancias, ¿ya? Z1, Z2, y tenemos corriente 1, corriente 2. La potencia compleja, veamos, esta va a ser mi corriente. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos hacer esto y una Z equivalente, ¿no es cierto? Podríamos hacer este cálculo. Y tenemos el voltaje y tenemos la corriente total. Y la S va a ser igual al voltaje por esa corriente total. Pero también esta S total, si consideramos esto de la conservación de la energía, va a ser igual a la potencia aparente de la carga 1 más la potencia aparente de la carga 2, ¿sí? Y por ejemplo, si es que estamos en paralelo, podemos decir que este de aquí es el mismo voltaje, ¿no es cierto? Todo esto es V. Sería V por la corriente I1 conjugado más V por la corriente I2 conjugado. Todo esto considerando RMS, ¿sí? Entonces, en esto, ¿qué será igual? Al voltaje por la corriente I1 más la corriente I2. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos distintas ramas o distintos elementos del circuito,
ya sea serie paralelo, la S total va a ser igual a la suma de las potencias aparentes de cada uno de los elementos. ¿Sí? A esto se refiere con conservación de potencia. Será conservación de potencia y vamos a ponerle aparente. ¿Ya? Ya. Y por último, en esto de potencias, nos vamos con el otro subtema que viene a ser la máxima transferencia de potencia. Tal como vieron en continua, la máxima transferencia de potencia, entonces aquí pongamos máxima transferencia de potencia. Esta máxima transferencia de potencia se la logra cuando la carga, perdón, la carga es igual a la impedancia de Thevenin del circuito, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos mi circuito lineal, tenemos mis puntos A y B, y esto está conectado, perdón, a una carga, ZL, ¿ya? Y habíamos dicho que este circuito lineal yo le puedo transformar a un circuito de Thevenin que viene a ser un circuito equivalente. Voltaje de Thevenin, impedancia de Thevenin. Tenemos A y B. Y luego yo le conecto mi carga. Ya. Entonces, en teoría, la máxima transferencia que yo puedo tener de potencia desde la fuente o desde el circuito hacia la carga ocurre solo si la impedancia de Thevenin es igual a la impedancia de la carga. ¿Sí? ¿Ustedes han visto ecuaciones diferenciales? Ya. Ya. ¿De dónde sale esta relación? Sale de que nosotros vamos a calcular la potencia. Primero, la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la impedancia de la carga. Ya. En módulo, ¿no? Ya. Pero nosotros también tenemos que la corriente, esta corriente es igual al voltaje de Thevenin dividido para esta suma de impedancias. Impedancia de Thevenin más la impedancia de la inductancia. ¿Sí? Tenemos ese valor. Nosotros colocamos esto aquí. Entonces la potencia va a ser igual al voltaje de Thevenin. Las impedancias, esta le voy a colocar impedancia. Ya le ponemos. Le dejamos igualita. Impedancia de Thevenin más la impedancia de la inductancia al cuadrado por la impedancia de la inductancia. ¿Sí? Entonces, para sacar valores máximos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar la diferencial
en este caso será de la potencia, y se coloca con respecto a la reactancia y también con respecto a la resistencia. Y esto se iguala a 0, eso no vamos a hacer, porque no es el objetivo del curso, pero esto les aclaro para que sepan que siempre que yo quiero sacar la potencia máxima de un modelo, tengo que sacar la derivada parcial de esa potencia. Porque se acuerdan que derivadas me dan siempre el punto máximo cuando igualo a 0. ¿Sí? La parábola, ¿se acuerdan? Sí, se acuerdan. Ya. Entonces, de esto es que sale que nosotros vamos a tener que la impedancia de la carga debe de ser igual a la impedancia de Thevenin cuando ya estamos en complejos, a la impedancia de Thevenin, pero conjugada. ¿Sí? Acá sería el módulo. ¿Sí? Conjugado. Y la potencia máxima transferida va a tener una ecuación que es el voltaje de Thevenin al cuadrado dividido para 8 veces la resistencia de Thevenin, solamente considerando la parte resistiva. Ya. Entonces empecemos con ejercicio, continuamos con ejercicio y vamos a hacer primero el ejercicio de corrección de factor de potencia. No les hago esto. ¿Qué hora es? Bueno, hasta ahí, ¿claros? Entonces, con esto terminamos todo lo que es teoría de potencias. ¿Ya? Vamos bien, ¿no? Entonces, ahora veamos un ejercicio antes que de ir por la corrección del factor de potencia. Vamos por esta que es un poco interesante también para irnos acordando de cómo calcular. Entonces, tengo este circuito. Entonces, voy a ponerle, este es mi ejercicio. Bueno, vamos a poner un ejercicio 1. Y tengo la corriente 60 grados. Y tengo mi carga, una carga 1, que me dice que es 20 kilovatios. Tiene factor de potencia de 0.8 y me dice que está en retraso. ¿Sí? Luego tengo esta otra impedancia, esta otra carga, y dice que tengo 16 kilovatios con un factor de potencia de 0.9 en retraso. Y luego me dice que calcule el voltaje VO, ya les dibujo el voltaje VO, y luego que calcule el factor de potencia total. ¿Sí? Y el voltaje VO me pone en estos terminales. Ya, entonces el voltaje VO es igual al voltaje AB. Ya. Entonces, vamos viendo. Y a este le voy a poner como impedancia 1 y este le voy a llamar impedancia 2. Entonces vamos viendo cada impedancia a ver qué hacemos.
Entonces, veamos los datos de la impedancia 1. La impedancia 1, ¿qué será igual? La impedancia 1 me dice que la potencia 1 es igual a 20 kilovatios y tengo un factor de potencia 1 igual a 0.8 en retraso. Ya. Acordémonos que el factor de potencia, el coseno de teta 1, este teta 1, ¿de qué sale? De la diferencia de voltaje con la diferencia de corriente. Si me dice factor de potencia en retraso, ¿ese ángulo qué es? ¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Será debido a una inductancia, a un capacitor? ¿Positivo? ¿Qué será? Primero, retraso. ¿Qué elemento es? Inductor. La corriente se retrasa al voltaje, ¿sí? La corriente no cambia con cambios bruscos. Se demora en cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? El ángulo estará en retraso porque estamos hablando de una inductancia, ¿ya? Si hablamos de una inductancia y si está en retraso, el teta i es menor que 0 o mayor que 0, es decir, es negativo o positivo. En retraso. Negativo. Negativo. Por lo tanto, este ángulo de acá, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Con eso podemos calcular la potencia aparente. ¿Y por qué yo necesito saber justamente esto de los ángulos, si está en adelanto, si está en retraso? Porque me va a cambiar el signo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que S1 es igual a P1 JQ1. Aquí será positivo o negativo. Estamos retraso con un ángulo positivo. Entonces, este es positivo. ¿Sí? Ya le vamos a ver por qué. Entonces, ahora sí, tengo esto que sería S1, P1 más JQ1. ¿Ya? Positivo, siempre que tenemos inductancia, tenemos que es positivo mi componente imaginario. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Positivo J. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? No tenemos nada, solo potencia y factor de potencia. ¿Qué podemos hacer? Calcular el ángulo. El ángulo a que será igual. Coseno a la menos 1 de 0.8 y esto es igual a 36.86 grados. Y ojo, chequear la calculadora porque a veces se me olvida. Ahora, con ese ángulo yo puedo calcular ya todo. Sabemos que tenemos el triángulo de potencias. Tengo la P, la Q, la S. Y este es mi ángulo teta. ¿Ya? Entonces, con esto yo puedo calcular la S. La S1, ¿a qué va a ser igual? A la potencia 1 dividido para el coseno del ángulo.
que sería el factor de potencia. Y esto va a ser igual a 20 kilovatios dividido para 0.8. Y esto es igual a 25 kilovoltiamperes. Ya. Y con eso yo ya pudiera sacar la Q. ¿La Q cómo le puedo sacar? Yo le podría sacar la Q como la raíz cuadrada de S1 al cuadrado menos P1 al cuadrado. O también le puedo sacar la Q como S1 por el seno del ángulo. ¿Sí? Cualquiera que sea, me va a salir lo mismo y esto va a ser igual, seno del ángulo 1 va a ser igual a 15 kilovoltiamperes reactivos. Entonces tenemos que la potencia aparente 1 en vector, en fasor, es igual a 20 kilovatios más J 15 kilovoltiamper reactivo. Y todo esto tiene la unidad de kilovoltiamperes. ¿Sí? Esta viene a ser mi potencia aparente. Ya. Tenemos la potencia aparente 1 y no quiere irse para abajo. Ya. Y ahora podemos sacar la potencia aparente 2, que nosotros en eso tendríamos, no pasa nada. Ya. Entonces vamos con la carga 2. La carga 2 nosotros vamos a sacar la potencia aparente de esa carga. ¿Ya? Entonces, S2, voy a necesitar la potencia 2. La potencia 2 ya nos dijeron 16 kilovatios. El factor de potencia 2 es igual a 0.9 en retraso. Eso nos dieron. Entonces, ahora nosotros sabemos que lo que me espero es que S2 es igual a la potencia 2 más JQ2. ¿Sí? Y que es positivo porque estoy en retraso, porque es inductivo. Ahora, voy a calcular el ángulo. Va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0.9 y esto es igual a 25.84 grados. Luego puedo calcular la S2 que va a ser igual a la potencia 2 dividido para el coseno del ángulo o lo mismo que factor de potencia. Y luego la Q2 que le puedo calcular como la potencia aparente por el seno del ángulo 2 y esto es igual a 7.17 kilovoltiamperes reactivos. Entonces, esta potencia aparente 2 es igual a 16 más J, 7.17 kilovoltiamperes. Ya. Pero ¿para qué saqué todo esto? Ajá. ¿Qué nos pedían? Nos pedían el voltaje y el factor de potencia total. Tal como está, ¿puedo calcular el factor de potencia total? Tal como está. Tengo S1 y S2. ¿Qué debería de calcular? El S total. ¿Se acuerdan que por esto de la conservación de la potencia, yo puedo hacer que el S total sea igual a S1 más
S2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo no necesité de calcular la impedancia, solo he hecho cálculos en potencia. Si le vieron, no calculamos la impedancia en ningún momento, ni corrientes, ni nada, sino que directo hemos hecho solo los cálculos por potencia. ¿Ya? Entonces, S total es igual a S1 más S2, y esto es igual a 20 más J15 más 16 más J 7.71. En total, esto me da, ustedes le calculan paso por paso, me da S total es igual a 42.6 con ángulo de 32.25 grados. Con esto, yo ya puedo calcular mi factor de potencia total. ¿Por qué? Porque ya tengo este ángulo. Y este ángulo yo ya le puedo sacar el coseno de 32.25 grados. Y esto es igual a 0.845. Este factor de potencia está en retraso o en adelanto. Este ángulo es positivo. Exacto. En retraso. Acuérdense en que este ángulo es la diferencia de voltaje con corriente. Cuando yo digo retraso, estoy hablando de la corriente. ¿Sí? Ya. Y siempre que yo voy a calcular un factor de potencia, tengo que decir, doy el valor, pero también tengo que decir si estoy en adelanto o si estoy en retraso. Si ustedes me dicen solo 0.85, solo es la mitad de la respuesta. ¿Sí? La otra mitad es esto, de decir, estoy en retraso, estoy en adelanto, ¿qué mismo estoy? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Ya. Tenemos el factor de potencia total y ahora sí vamos a calcular el voltaje VO. Entonces, este de aquí es la primera respuesta. El voltaje VO. Este voltaje VO, teníamos el circuito. El circuito estaba dos impedancias en paralelo, ¿no es cierto? Veamos. Esta de aquí. Ya. Este viene a ser el voltaje AB o el voltaje VO. Este voltaje VO, ¿cómo puedo calcular? Puedo hacer impedancias equivalentes, ¿no es cierto? Y tengo aquí la corriente, ¿ya? O el voltaje VO también es el voltaje que queda aquí, pero para eso yo necesito calcular esta corriente, la corriente I1, ¿ya? ¿Qué tengo en este momento? Yo tengo la S total. Entonces yo aquí podría tener, esta es mi corriente total, y yo tengo la S total, ¿ya? ¿A qué es igual en la potencia aparente? La potencia aparente es igual también al voltaje por corriente, el conjugado, ¿sí? De aquí yo puedo despejar mi voltaje, que va a ser la potencia aparente sobre la corriente, el valor conjugado, ¿ya? Entonces yo tengo mi S total, tengo mi corriente total, que es la corriente de ingreso, y con eso yo ya puedo calcular mi voltaje, ¿sí? Entonces, mi voltaje en este caso, ¿cuánto sería? Este voltaje sub 0. El voltaje sub 0 va a ser igual al S total que habíamos quedado, que es 42
0.5 con un ángulo de 32.25, lo dividimos para la corriente conjugada, que en este caso es 6. Conjugado, se le cambia el signo al ángulo, ¿sí? En este caso es 0 grados, queda 0 grados, ¿sí? Si fuera 30 grados, ¿qué sería aquí? Menos 30, ¿ya? Entonces el voltaje VO va a ser igual a 7.1 con ángulo de 32.25 grados. Ya. Entonces aquí hemos aplicado conservación de la potencia, hemos calculado factor de potencia, hemos utilizado el triángulo de potencias y también recordamos qué significa factor de potencia en retraso y factor de potencia en adelanto. ¿Sí? Todo hemos hecho en este ejercicio. Ahora, ya. Ahora sí, vamos. Bueno, no encuentro eso para ejercicio, pero bueno, este de factor de potencia. Entonces vamos. Si lo logramos, vamos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ya. Ahora vamos a hacer uno de factor, de corrección de factor de potencia. Y me dice que tenemos una carga. Esta carga tiene una potencia de 300 kilovatios. Entonces, comúnmente, cuando estamos haciendo ejercicios de factor de potencia, vamos a hacer ejercicios que más me describen el problema. Entonces, toca leer bien, ¿sí? Entenderle al problema. Entonces, este ejercicio, tenemos una carga de 300 kilovatios con un factor de potencia inicial de 0.65 en retraso y luego se cambia a un factor de potencia de 0.9 en retraso. Recuerden que yo hago corrección de factor de potencia cuando yo tengo valores muy bajos. Este de aquí es un valor muy bajo, ¿sí? Y comúnmente lo quiero subir a ese factor de potencia. Listo. Entonces tenemos esa carga. Este es el estado 1 y este es el estado 2. Para compensar un factor de potencia de 0.65 en retraso, ¿qué debo de colocar? Se conecta banco de condensadores. ¿Sí? ¿Por qué condensadores? Porque esta carga es inductiva. Entonces tengo que ponerle algo que me reste o que me elimine ese ángulo, ¿sí? Y que me reduzca la potencia reactiva. Esa es la idea de corrección de factor de potencia, ¿sí? Reducir la potencia reactiva. Pero se mantiene la potencia activa. Entonces, en el estado 1, tengo que la potencia 1 es igual a 300 kilovatios y el factor de potencia 1 es igual a 0.65. En el estado 2, la potencia 2, ¿a qué es igual? A la misma. Esto no cambia. 300 kilovatios y el factor de potencia 2 es el
corregido. Corregido es 0.9 en retraso. Entonces me pregunta, ¿cuántos? Perdón, ya. Me pregunta la potencia reactiva que debe de suministrar el banco de condensadores o de capacitores. Condensadores. ¿Ya? Y luego me pregunta cuál es el porcentaje de reducción de la potencia aparente. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular en cada uno de los casos, vamos a calcular la potencia reactiva. Bueno, vamos a hacerla acá porque no me deja ir más abajo. Ya. Ya. Entonces, vamos con el primer caso, el punto 1. Tenemos que, vamos a calcular el triángulo. Tenemos la potencia 1, tenemos teta 1, y no sabemos el Q1, ni tampoco sabemos el S1. Entonces, el Q1 va a ser igual. Otra forma de calcularle es la potencia 1 por el tangente de teta 1. ¿Sí? Teta 1, ¿cómo le calculo? Coseno a la menos 1 ¿de quién? Del factor de potencia 1. Factor de potencia 1 era 0,65. Por lo tanto, teta 1 es igual a 49.46 grados. Con eso yo puedo calcular Q1, que es 350.7 kilovoltiamperes reactivos, y tengo la S1, que es igual a la P1 sobre el factor de potencia 1. Entonces, si ven que nosotros estamos jugando con ese triángulo de potencias. Y aquí es 461.5 kilovoltiamperes. El punto 1. Ahora, en el punto 2, nosotros tenemos que la nueva Q2 es igual a P2 por la tangente de teta 2. Pero el teta 2 es igual a la coseno al menos 1 del factor de potencia 2. Este teta 2 es igual a 25.84 grados. Y con eso yo puedo calcular Q2. Q2 es igual a 145.3. Ya. Si le ven que esta potencia reactiva es menor que la anterior, ¿sí le ven? Entonces, veamos el triángulo total. El triángulo total yo voy a tener esta es mi P, que es P1 igual a P2. Este de aquí va a ser mi Q1. Este va a ser mi ángulo teta 1. Pero cuando yo hago la compensación, se me baja a un Q2. Ese verde está. Ya, oye. Se me baja a un Q2 y mi ángulo es menor. Entonces, ya, teta 2. ¿Sí? Y aquí yo tengo un S2 y en el anterior yo tengo un S1. Listo.
Para llegar a esta Q2, yo necesito colocar capacitores. ¿Sí? Y esos capacitores, ¿qué potencia deben de tener? Esta partecita de aquí. ¿Sí? Entonces, los capacitores van a tener una potencia reactiva igual a la reactiva 1, es decir, la reactiva con la que yo inicié, menos la reactiva con la que yo quiero llegar. ¿Sí? Ese va a ser la capacidad de potencia que me tiene que entregar ese banco de capacitores. En ese caso va a ser igual 205.4 kilovoltiamperes reactivos. Ustedes en la casa calculen cuánto sería el capacitor para tener esa potencia reactiva. ¿Sí? La ecuación ya les di la anterior semana. Ahora, ya tenemos la potencia reactiva que va a compensar el capacitor. ¿Cuánto se reduce en porcentaje la potencia aparente? ¿Cómo le calcule? Sería la potencia aparente en porcentaje va a ser igual a la potencia inicial menos la potencia final dividido para la potencia aparente inicial por el porcentaje. Y esto me da 27.8%. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué ha sucedido con la corrección del factor de potencia? Mantengo potencia activa, todo lindo, sigo dando potencia activa al sistema, pero le ven que la potencia aparente se redujo. ¿Eso qué significa? Tengo mayor capacidad para dar más potencia utilizando el mismo equipo. Solo con la corrección de factor de potencia. ¿Sí? Estamos listos en potencia. Entonces, no se olviden ya de hacer los ejercicios números pares de potencia del capítulo 11 del libro que estamos trabajando. Hay otro libro que a mí me gusta revisar, solo por revisar, que es el de Shaw, editorial Shaw. Y ese tiene ejercicios resueltos un poco más claros. ¿Ya? Y eso tiene ejercicios básicos. Entonces, para entender comúnmente el primero de ir ahí y luego se van al otro. Le encontré en PDF. No le he revisado, pero les mando si encontré. Pero si está en la biblioteca, hay menos 6 libros de ese. Y el otro libro, sí, déjame ahí en la biblioteca también, por si acaso. ¿Sí? ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, la siguiente clase online.